Un cuerpo había sido encontrado dentro de una heladera que había sido dejada en la calle. Este es un caso que escandalizó a Costa Rica. Como dije al comienzo, hoy nos vamos hasta Costa Rica. Hace rato que no hacíamos un caso de Costa Rica, de este país. La fecha era 16 de mayo del año 2024, no hace mucho tiempo, en la localidad llamada San Pablo de Heredia. Este era uno de esos barrios donde las casas estaban pegadas unas a las otras. Y enfrente de una de estas casas, alguien había colocado una heladera en la vereda. Algunos vecinos notaron esto, que hacía días que estaba ahí. Pero lo que escondía este electrodoméstico sería el inicio de una historia criminal que sacudiría a este barrio. Con los días, los vecinos empezaron a sentir un olor nauseabundo. Muchos pensaron que quizás alguien había tirado a su mascota dentro del refrigerador o algún tipo de animal. El problema era que nadie quería acercarse porque estaba llena de moscas. Había un líquido espeso que se estaba escurriendo por la vereda y también por la calle. Y además, había una cuerda que estaba atada y que evitaba que la puerta se pudiera abrir. Los vecinos empezaron a quejar con el dueño de la residencia, que fue cuando por un tiempo el olor había desaparecido. Pero días después, el olor volvió. Fue así que llamaron a la policía, que fue cuando las autoridades fueron hasta ese lugar y revisaron la heladera. Cortaron la cuerda, la abrieron y dentro había un montón de frascos de comida y también había ciertos envases de plástico de gran tamaño. Al parecer era comida podrida que estaba generando ese olor. Por otra parte, llamó la atención que dentro también había una cobija. También había un bolso y ropa. Algo que no es común tener dentro de un refrigerador. Cuando la policía decidió abrir los envases, vieron que habían sustancias extrañas dentro. No parecía comida. A medida que fueron abriendo más frascos, se dieron cuenta que había partes de un cuerpo distribuidos en dichos envases. Todo fue llevado a un laboratorio donde se confirmó que era un cuerpo humano y además se confirmó la identidad de la persona. Aparte de los análisis de ADN, pudieron encontrar ciertos tatuajes que encajaban con los de una mujer que había sido reportada como desaparecida un tiempo atrás. La víctima era Nadia Peraza Espinosa. La última vez que sus familiares vieron a Nadia Peraza con vida había sido el 21 de febrero del año 2024, casi 3 meses antes del hallazgo del cuerpo. Su hija de 2 añitos vivía con la abuela, entonces Nadia había ido en esa fecha, el 21 de febrero de 2024, para visitarla. Según testigos, Nadia tenía planeado ir a trabajar, luego cuidar a su hija y luego volver a su casa en un lugar rentado ubicado en una zona llamada Bajo los Molinos. Esto era algo que ella siempre hacía, esta era su rutina. Y esa fue la última vez que fue vista, pero no la última vez que sus seres queridos habían hablado con ella. El 22 y el 23 de febrero, Nadia no había visitado a su hija, sino que se quedó en su departamento. De igual manera, había mandado mensajes a su familia. Esos mensajes empezaron a ser cada vez más cortos. En vez de respuestas elaboradas como ella solía mandar, usaba una o pocas palabras para responder, algo que hizo sospechar a su familia. A esa altura no pensaron que algo malo le había pasado, pero que quizás estaba cansada o no se sentía bien. Su hermano llegó a declarar que en un momento Nadia le había pedido 40,000 colonos, o sea casi $80, y él se los había mandado. Cuando su familia trataba de llamarla o de hacer alguna videollamada, Nadia no contestaba. Y por más de una semana, Nadia no volvió a lo de su madre para ver a su hija. Y aunque seguían tratando de hablar con ella, la familia reportó la desaparición el 1 de marzo de 2024, o sea, 9 días después de la última vez que la habían visto con vida. Los oficiales recibieron los mensajes de texto, pero primero tenían que encontrarla para poder realmente tener un caso. La investigación por su desaparición no avanzaba mucho. No se habían encontrado muchas evidencias más que movimientos en sus redes sociales y en su correo electrónico, lo que podía significar que ella estaba viva y quizás tratando de no ser encontrada. Nadia tan solo tenía 21 años, una mujer considerada un pilar en su familia, que no tenía una vida fácil.
pero que igual intentaba dar lo mejor para su hija. La idea de desaparecer no era coherente para la familia. Ella jamás iba a dejar a su hija. Ahora, 3 meses después se encontró el cuerpo en esa heladera. Y cuando se analizó la posible fecha de cuando Nadia había sido llevada a otro plano, se planteó que había sido en el mismo día o muy cercana a la fecha de cuando había sido vista con vida por última vez, o sea, el 21 de febrero. Esto decía que alguien más había entrado a sus cuentas de redes y correos y había sido la persona que había mandado los mensajes de texto a la familia. Las autoridades tenían un nombre: Mauricio Vargas. Este hombre era el dueño de la residencia donde se había encontrado la heladera. Mauricio era un hombre que no tenía historial delictivo. Era respetado y querido en su entorno. Además, era un hombre que tenía un buen pasar económico. Mauricio tenía una familia y amigos, los vecinos lo conocían y nunca tuvieron problemas con él. Pero ahora entramos a lo extraño de esta historia. No existía ninguna relación entre Mauricio y Nadia. No eran amigos, tampoco eran conocidos y no habían mantenido una relación sentimental. La familia tampoco ubicaba a este hombre. Podría haber sido que Nadia se encontró en secreto con este hombre. Podría haber sido que quizás no se conocían, pero Nadia terminó en las garras de un criminal que todavía no había salido a la luz. Esto nuevamente es sumamente raro porque los casos de feminicidios donde el responsable es un completo desconocido ronda entre el 10 y 20% de los casos globales. No es imposible, pero casi siempre es alguien conocido, una pareja o alguien cercano a la víctima. Pero como dije, puede llegar a ocurrir. Lo vimos en muchas ocasiones en casos anteriores en este canal. Mauricio en su declaración negó toda participación, pero habló de su hijo. Según su historia, su hijo se le había acercado un día para pedirle un favor. Esta historia se vuelve mucho más indignante al saber que el culpable estaba a la vista de todos. Mauricio, el dueño de la casa donde se encontró la heladera, negó tener cualquier participación en el hecho y habló de un favor que le había pedido su hijo. Según su declaración, un tiempo atrás empezó a buscar un inquilino para rentar la residencia, que fue cuando su hijo le dijo que tenía un amigo que necesitaba un lugar para quedarse. Según su hijo, este hombre no iba a poder pagar un alquiler muy alto. Y como era amigo de él, Mauricio cedió y se reunió con este hombre. En esta reunión negociaron un precio y fue así que este hombre se mudó a la casa. Inicialmente todo iba bien, hasta que apareció la heladera en la vereda. Cuando los vecinos empezaron a quejarse del olor, este hombre de alguna manera pudo parar el olor por unos días hasta que el olor volvió, que es la parte de la historia que ya conté, cuando la policía allanó el lugar. Aquí fue cuando la historia de Nadia empezó a tener más sentido. El inquilino nuevo era Jeremy Busano. Durante la investigación de la desaparición de Nadia, antes de haberse encontrado el cuerpo, Jeremy había sido mencionado. No sabemos qué problemas tuvo la policía con enlazar la desaparición con este hombre, porque la familia constantemente decía que investigaran a Jeremy. Era sabido que Jeremy y Nadia eran pareja, y que él era el padre de la hija. Al mismo tiempo, también todos sabían que era una relación muy tóxica. Antes de su desaparición, Nadia había confirmado que quería alejarse de este hombre y que estaba planeando cortar la relación lo antes posible. Esto se debía a que Jeremy, que era un vago, hay que decirlo, sin trabajo y que consumía sustancias, controlaba de manera extrema a Nadia. Hubo discusiones fuertes, también escenas de celos. También controlaba con quién Nadia hablaba y a dónde iba. Esta toxicidad llegó al punto en que Jeremy llegó a encerrar a Nadia para que no saliera, que fue una situación en la que la policía inclusive tuvo que intervenir. Su familia empezó a ver que Nadia tenía moretones, mordidas y golpes, lo que hizo que decidiera dejar esa relación. La razón por la cual la hija de 2 años estaba viviendo en ese momento en la casa de la madre de Nadia fue por estas situaciones de violencia. El Patronato Nacional de la Infancia, que es el ente
que protege a menores dentro de Costa Rica, decidió intervenir y sacar a la menor de la residencia de la pareja, dándole la custodia a la abuela, hasta que pudieran resolver esa situación de violencia. Y quedó registrado que Nadia, en el año 2022, había solicitado medidas de protección por las agresiones, la cual estuvo vigente por un año hasta que la pareja decidió volver a estar juntas a pesar de todos los maltratos. Quienes la conocían decían que Nadia tenía un carácter, porque ella no se quedaba callada y que también se defendía cuando Jeremy la agredía. Su hermano y otras personas cercanas creen que uno de los grandes errores de Nadia fue haber sentido lástima por este hombre, porque Jeremy, al parecer, no tenía a su familia cerca, consumía muchas sustancias y de esa manera ella le abría la puerta de su casa una y otra vez. Esa mezcla de dependencia emocional, historia compartida con una hija, también el miedo y la empatía la mantuvo cerca de alguien que la verdad es que ya había dado muchas señales de que podía hacerle aún más daño. La noche del 22 al 23 de febrero de 2024 se supo que estuvo con Jeremy en su departamento. Después de esa noche, nadie volvió a verla con vida. Ya tenían a un posible responsable, pero faltaban muchos más detalles para poder armar un caso sólido. Dentro de la residencia se encontraron más evidencias, como por ejemplo otros restos que estaban envueltos en prendas y telas. Las autoridades entonces decidieron revisar el departamento de Nadia. En ese lugar no había nada sospechoso. Por las dudas recorrieron el barrio para hablar con los vecinos, para saber si es que ellos habían visto algo. Y durante ese proceso las autoridades encontraron que a 50 metros de esta residencia había un baldío. Por las dudas, decidieron revisar este baldío. Allí se encontró evidencia fundamental para el caso. Aparte de una bolsa de plástico con huesos y un recipiente con más tejido humano, la policía había encontrado una mano izquierda, la cual luego se confirmó que también era de la víctima. No todas las partes fueron encontradas. Tenemos que decir que los pies y la pelvis jamás fueron encontrados en este caso, lastimosamente. Debido al estado de los restos, los forenses determinaron que la causa de muerte no estaba clara, pero que sí fue una causa homicida desde el punto de vista médico-legal. Gracias a testigos, registros y cámaras de seguridad pudieron confirmar que Nadia y Jeremy estuvieron en el departamento de Nadia en las fechas 22 y 23 de febrero del año 2024. Pero también pudieron confirmar que Nadia nunca más fue vista saliendo de su departamento. Solo Jeremy, lo que quería decir que el crimen habría ocurrido ahí. Uno de los testigos principales fue un hombre que trabajaba como transportista. Él había sido contratado por Jeremy a inicios de abril, casi 2 meses después de la desaparición de Nadia. Este fue el hombre que habría transportado la heladera de la casa de Nadia hasta la residencia alquilada donde Jeremy vivía. O sea, aparentemente, cuando Jeremy le hizo esto a Nadia, ocultó el cuerpo en la heladera y la heladera de Nadia fue llevada hasta la casa de Jeremy. Poco después llegó otro testigo y estos son los hechos que hacen que el caso fuera muy incoherente, porque ya hubo miles de señales, de red flags, como se suele decir, pero las autoridades no estaban resolviendo la desaparición hasta que se encontró el cuerpo. Este testigo, que era un familiar de Nadia, dijo que a inicios de marzo él había ido a visitar a Jeremy al departamento de Bajo los Molinos donde vivía la pareja. Fue porque se enteró que Jeremy se había cortado la mano y mientras lo estaba esperando, sin entrar a la casa, este familiar asomó la cabeza por la puerta y vio un charco de líquido rojo. ¿Saben a lo que me refiero? También notó un fuerte olor a putrefacción, pero en ese momento, este familiar pensó que todo estaba relacionado con la herida de la mano de Jeremy. Él no sospechó que podría haber sido algo peor. Sobre la herida en su mano, Jeremy contó distintas versiones de qué le había ocurrido. A algunas personas les dijo que un indigente lo quiso asaltar y le cortó la mano. A otros les había dicho que él había estado en una pelea mientras estaba bajo el efecto de sustancias ilícitas.
Y después había una tercera versión que decía que él supuestamente se lastimó con una varilla trabajando haciendo construcción. Lo que confirmó que el crimen ocurrió en el departamento de Nadia fueron los testeos realizados. La prueba de luminol confirmó presencia de líquido rojo en el dormitorio y también en la sala de esta vivienda. Entre otras evidencias, encontraron documentos de Nadia guardados en cajas, un libro sobre el cuerpo humano que parecía haber sido utilizado por el sospechoso para entender cómo realizar un trabajo de desmembramiento. Cada detalle sumó a la misma imagen. El sospechoso se tomó el tiempo de manipular el cuerpo, distribuirlo, ocultarlo y al mismo tiempo seguir usando la vida de Nadia en el mundo digital para ganar tiempo y evitar que la desaparición se convirtiera de inmediato en una búsqueda masiva. Jeremy Busano fue arrestado el 16 de mayo, un poco después del hallazgo del cuerpo en la heladera, bajo los cargos de feminicidio, sustracción patrimonial, estafa informática y suplantación de identidad. 2 meses después del crimen, en febrero de 2026, Jeremy fue condenado a 79 años de prisión, que fue reducido a 50 años por ser la pena máxima en Costa Rica. Además de la condena, se pudo confirmar con este juicio que Jeremy tenía rasgos antisociales, narcisistas, sádicos y psicopáticos. Y peor aún, se cree que Jeremy pudo haber consumido carne de la víctima en esos meses después del crimen. Un caso terrible, de esos que te dejan con la boca abierta de lo horripilantes que son. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.